El 24 de abril de este año se cumplieron 100 años del comienzo de los atentados y episodios que fueron perpetrados entre 1915 y 1923 por los turcos contra los armenios. Esto que los armenios han dado en llamar genocidio contra los armenios no es frecuentemente recordado, y este genocidio se mantiene en silencio. Incluso parece que Hitler, en determinado momento, cuando propone la solución final, que consistía en eliminar a todos los judíos de Europa, dio como justificación de la impunidad que iba a cubrir ese acto terrible, dio esta justificación, preguntando: ¿alguien acaso recuerda el genocidio de los armenios? Bueno, la frase ha sido modificada por los armenios, porque no quieren que se le diga a ese hecho genocidio de los armenios, porque dicen que, formulado así, pareciera que ellos han sido los genocidas, que el genocidio fue de los armenios. Prefieren que se diga, con razón, genocidio contra los armenios. Entonces, como decía, el 24 de abril de este año, 2015, se cumplieron 100 años. 100 años. El genocidio contra los armenios fue el primer genocidio de los tantos genocidios del genocida siglo XX. En estos días vamos a realizar una mesa de debate, creo que en el Club Armenio, que está frente al restaurante armenio, y van a estar presentes el juez Razansky de La Plata, el que juzgó a Echecolás y en su fundamentación mencionó el genocidio armenio, el juez Zaffaroni y José Pablo Feynman. Nosotros estamos unidos, estas tres personas, por una acentuada y nunca interrumpida lucha por los derechos humanos. Escribí varias veces que la pregunta fundamental a la que debe responder la filosofía es: ¿hay o no hay que matar? Como creo, igual que Zaffaroni y Razansky, que no hay que matar, aunque se mate, aunque se haya matado desde siempre. Pero hay que postular desde la vereda de los derechos humanos, desde la vereda de la ética, de la moral y de la valoración de la vida de cada individuo. No hay que matar. En consecuencia, esa es la base esencial, el fundamento de los derechos humanos. Cada vida humana es sagrada y en ese sentido cada vida humana no puede ser injuriada, no puede ser torturada, no pueden ser erosionados los cuerpos. El dolor no debe ser el trabajo de inteligencia para obtener las confesiones. Y el dolor es el dolor de la tortura. Y la tortura es lo que los servicios de inteligencia llaman trabajo de inteligencia, porque a través de la tortura obtienen las informaciones que desean obtener para perseguir a sus enemigos. No hay nada que justifique la tortura. Nada. En un pasaje de la gran novela de Fyodor Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov,
en una inolvidable escena de esa novela, en que se encuentran dos de los hermanos Karamazov: Iván Karamazov, el ateo, el no creyente, el escéptico, y Alyosha Karamazov, el creyente, el religioso. Sucede lo siguiente: Iván Karamazov le pregunta a Alyosha Karamazov: si para salvar 100.000 vidas tuvieras que torturar a un solo ser humano que te daría la información para salvar a esos 100.000, ¿lo torturarías? Y Alyosha Karamazov responde: no lo torturaría. Esto es muy interesante porque en la serie 24 horas constantemente su nefasto protagonista, el que protagoniza el actor Kiefer Sutherland, el nefasto protagonista, ahora olvidé su nombre, se llama el enemigo de Nina Myers, Jack Bauer. Jack Bauer es juzgado por un juez por haber violado los derechos humanos, por haber torturado a 2 hombres. Entonces usted, le dice el juez, va a ser condenado por haber violado los derechos humanos porque torturó a 2 hombres. Y Jack Bauer, muy convincente, muy seguro de lo que le dice, contesta: no, dice, yo no torturé a 2 hombres. Yo evité que un ómnibus con 30 niños escolares volara por los aires, matándolos a todos por una bomba que estos 2 hombres habían puesto en ese ómnibus escolar. Eso fue lo que yo hice: salvar la vida de 30 niños, no torturar a 2 hombres. Los tuve que torturar para obtener la información que me permitiera salvar a los que iban en ese coche escolar. Este es, digamos, un chantaje, porque, claro, a usted le ponen 30 niños y le ponen 2 tipos del otro lado y le dicen, son terroristas, y uno se inclina, si no tiene una conciencia moral muy acentuada, y dice: sí, tortúrenlos, sáquenles la información, salven esos 30 chicos. Pero lo que Alyosha Karamazov le responde a Iván es muy claro. Está diciendo: si yo torturo a uno, después voy a seguir torturando, y voy a torturar a más y a más, hasta que la tortura sea un sistema común, ordinario, cotidiano, en el mundo entero, como es hoy, por estos planteos que a través de la televisión de Rupert Murdoch, dueño de tantos medios de comunicación, se le hacen a la gente. Incluso hay un episodio en que se pone una bomba atómica en la ciudad de Los Ángeles. Van a morir 2 millones de personas. ¿Es legítimo entonces torturar a una para sacarle la información? Bueno, claro, dice inmediatamente alguien. Y sin embargo, las convicciones hay que sostenerlas contra todo tipo de chantaje. Porque hoy, por esa bomba, por no obtener esa información, por no torturar a ese hombre, acaso pase una catástrofe. Pero si se tortura a ese hombre, se incluye la tortura dentro de la justicia y la búsqueda de la verdad y la salvación de los seres humanos. Si los seres humanos tienen que ser salvados a través de la tortura, es porque la justicia fracasó. Entonces, hoy se tortura 1, mañana 2, mañana 10, mañana 20, mañana se bombardea una ciudad. Por eso hay que parar a la tortura desde su inicio. Por eso estamos contra todo genocidio, porque todo genocidio justifica al que va a continuarlo.
No en vano dijimos que Hitler decía: ¿quién se acuerda del genocidio armenio? Bueno, nosotros nos vamos a tomar el trabajo de acordarnos. Dijimos que en abril de este año 2015 se cumplieron 100 años. El genocidio armenio recuerda episodios que se llevaron a cabo entre 1915 y 1923. En el llamado genocidio contra los armenios, 1,5 millones de armenios, por lo bajo, perdió la vida a través de marchas forzadas a las que los largaron a través de un desierto infernal, y claro, iban muriendo y muriendo y muriendo. A través de ejecuciones masivas, los fusilaban. Cuando yo era chico, recuerdo todos los años en que se cumplía un año más del genocidio contra los armenios, se pegaba un cartel espeluznante en las paredes de Buenos Aires. Era una tabla con muchas cabezas, pero las cabezas no eran calaveras, eran cabezas de seres humanos. Eran cabezas de armenios que habían sido cercenadas por los jóvenes turcos. Los jóvenes turcos fueron un salvaje gobierno de ultraderecha que se adueñó del poder en Turquía y desató una matanza generalizada. No hay que olvidarlos nunca. Como ningún niño que haya visto eso puede olvidar esas cabezas. Tenían barba, algunos tenían los ojos abiertos, pero estaban puestos sobre una tabla. Serían 7, 8 cabezas. Y uno era chiquito y no entendía nada, pero ahí empezó a entender el horror de la vida, de la historia, los horrores a los que los hombres son capaces de llegar. Luego hubo asesinatos directos, violaciones, hambrunas, hubo, en fin, de todo. El contexto en que esto se dio fue el de la Primera Guerra Mundial y fue llevado a cabo por el Imperio Otomano, apoyado por Alemania. Siempre aparece Alemania en estas cosas, ¿no? Ese pueblo tan trágico, tan sabio, tan genial, con tantas figuras sublimes, lleva en sí una pulsión tanática desmesurada. Queremos invitarlos a que cuando se produzca esta reunión entre Safransky, Zaffaroni y Feynman, en fin, traten de asistir. Digamos así, que las atrocidades que cometieron contra el pueblo armenio, el Imperio Otomano y el Estado de Turquía durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial y años anteriores y posteriores a esta, son las que son llamadas en su conjunto el genocidio contra los armenios. ¿Qué es el genocidio? El genocidio es una forma organizada de matanza de un conjunto de personas con el objetivo explícito de ponerle fin a su existencia colectiva. Hay que terminar con los armenios. Como Hitler dijo después, hay que terminar con los judíos. Un genocidio requiere una planificación organizada porque no es fácil matar. En la extraordinaria película que muy pronto vamos a analizar aquí,
juicio en Nuremberg, un juez alemán, que fue nacionalsocialista, le pregunta a un encargado de un campo de concentración: ¿es eso verdad? ¿Es eso verdad? ¿Mataron ustedes tanta gente? ¿Tanta gente mataron? ¿Se pueden matar 10.000 personas en un día? Y el otro se da vuelta cansinamente y masticando un cacho de pan, lo mira y tranquilamente le dice: sí, se puede. Ese no es el problema. El problema no es matar 10.000 personas. El problema es la disposición posterior de los cadáveres. No sabíamos dónde poner tantos cadáveres. Ese era nuestro problema. Así nomás, fríamente, y sigue comiendo. Volvemos. A pensar de todo. En fecha 15 de julio de 2012, alrededor de esa fecha, el general degradado, por supuesto, Jorge Rafael Videla, fue condenado como jefe del genocidio argentino. Las cifras en la definición de un genocidio no son lo esencial, sino que son otras las características que se imponen. Prestemos atención a esto. Es importante. Las cifras no son lo esencial. Analicemos otras características que definen un genocidio. De este modo, se habla también de un holocausto armenio en relación al holocausto judío. Escribe, por ejemplo, buscando definir el genocidio, Rita Kuyemsiyan. Rita Kuyemsiyan ha escrito un libro muy valioso que se llama El primer genocidio del siglo XX y que editó la editorial Planeta. Rita Cristina Kuyemsiyan es licenciada en psicología, magíster en psicología y docente de la Asociación de Escuela de Psicoterapia para Graduados. Bueno, su apellido revela que es armenia y ha publicado varios libros, todos en relación al genocidio contra los armenios. Hay dolores tan terribles que impiden a ciertos escritores tratar otro tema, porque lo han sufrido demasiado. Participa Rita Kuyemsiyan habitualmente en congresos sobre genocidios. Es decir, se ha dedicado a estudiar el genocidio. Por ejemplo, estuvo en el Congreso Internacional de Psiquiatría número 23 en 2006 y en el segundo Congreso Internacional de Prácticas Sociales Genocidas del 2007. También suele participar en distintas mesas que unen el genocidio y la psicología. El libro de Rita Kuyemsiyan tiene varios capítulos fascinantes, necesarios, ¿no? Por ejemplo, Proyecto Genocida y Vulnerabilidad Histórica del Pueblo Armenio, Antecedentes del Genocidio Armenio, Breve Reseña Histórica de Armenia, Etapas del Genocidio Armenio, Genocidio, su diferencia con crímenes de guerra, lo ominoso, y finalmente trauma psíquico, no es finalmente esto, holocausto judío, ideas precursoras sobre el trauma, síndrome del sobreviviente. Esto es fundamental. El sobreviviente, al sobreviviente le cuesta sobrevivir a un genocidio. Es casi intolerable sobrevivir a un genocidio. Queda el síndrome del sobreviviente, el síndrome que se expresa diciendo: ¿por qué yo me salvé
si tantos murieron. Bueno, son muchísimos los culpa del sobreviviente, trata Rita, y finalmente el duelo. Recomiendo este libro, lo ha editado la editorial Planeta, una editorial muy conocida y a la cual se puede acudir, si no en las librerías, en la editorial directamente, ¿no? Que queda en Independencia y San José. Ahora bien, estamos ahora tratando de entender el genocidio. Escribe Rita Kuyum-Siyan: el genocidio es la instrumentación masiva del terror. Genocidio significa la aniquilación coordinada y planeada de un grupo nacional, religioso o racial. En el libro que hemos citado, página 53. Sigo yo, porque estoy comentando una nota mía del 15 de julio de 2012, que lleva por nombre El genocidio armenio, que usted la encuentra fácilmente en contratapas de página 12, que reúnen afortunadamente casi todas mis contratapas. Luego de la Declaración de los Derechos Humanos, realizada por las Naciones Unidas en 1948, se irán agregando los grupos sociales, políticos e ideológicos. Si bien es injusto admitir que en la frase grupo nacional estaban incluidos, si bien es justo admitir que en la frase grupo nacional ya estaban incluidos, porque muchos dicen que el genocidio se desata solo sobre una etnia, o un grupo religioso. No. También el genocidio se desata sobre grupos sociales, políticos e ideológicos. Una de las características de primer orden, una de las características fundantes de un genocidio, la hemos trabajado por haberlas padecido hasta el extremo nosotros, los argentinos. El genocidio implica la desaparición de los cuerpos de las víctimas, y esto es lo más terrible que puede ocurrirle a los que sobreviven a los desaparecidos. Esto es tan profundo, tan abismal, que necesitamos tratarlo en un próximo programa. Hoy el tiempo terminó, pero el tiempo sigue y las reflexiones también, aunque sean dolorosas. Chao, hasta luego.